puse el cronómetro. Bueno, gracias Mariana por compartir tu trabajo. Muy ordenado y muy concentrada tu exposición. Yo no creo que esté al mismo nivel. Hago una aclaración porque, bueno, además de trabajar y hacer lo que venimos a comentar, somos todos seres humanos. Y bueno, y el contexto nos afecta, digamos, la facultad, estamos teniendo elecciones departamentales el miércoles, yo soy del departamento de Historia, y bueno, el departamento de Historia es uno de los más pelientos de la facultad, donde hay una gran competitividad, entonces están los tres claustros en estado prácticamente de asamblea permanente y frenética, y bueno, pues está un poquito concentrarse, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Bueno, yo agradezco que me hayan invitado a participar del primer Mate Conciencia este año, que además es especial porque tiene que ver con las actividades de conmemoración de los 10 años, y los que, acá está, bueno, hay varios que estamos hace mucho tiempo vinculados al instituto, entonces bueno, nada, gracias por eso, y bueno, espero que todas las jornadas estén buenas y productivas. Yo lo que vengo a presentar es parte de los avances que pude hacer en el último año de mi plan de investigación de ingreso a carrera de CONICET, ¿no? Así que bueno, no está cerrado, voy a hacer un comentario de algunas cosas que me parece que pueden ser interesantes para discutir y un poco para abrir esto que se plantea por ahí en el título, ¿no? de la filantropía al servicio público, en la asistencia sanitaria en el territorio nacional, en los territorios nacionales. Voy a hacer una lectura de algunos fragmentos de una memoria del gobernador Lanusse, que se publicó en 1899, para ver un poco, bueno, cómo este gobernador evaluaba y miraba la cuestión sanitaria, ¿no? Entonces, comienza diciendo: en materia de caridad pública, la acción oficial es completamente nula. Y se lamenta, lamentando ver familias indigentes y pobres enfermos que carecían de lo más indispensable para vivir y atender su salud, ¿no? En este sentido, destaca que el esfuerzo privado es impotente para llenar siquiera a medias este deber humanitario. Respecto de la construcción de un hospital, señala que, aunque autorizada por el gobierno nacional, se encontraba paralizada y que solo se disponía de una pobre casa con pretensiones de tal que la municipalidad y suscripción popular apenas sostiene. Para completar el cuadro pesimista, finaliza la evaluación de la situación señalando que la policía se había visto obligada a recoger, por importar un peligro para el vecindario y por acto de humanidad, a pobres dementes, abandonados por sus familias carentes de recursos, a quienes se mantenía en calidad de presos y sin ser atendidos debidamente. La solución que él imagina en este contexto para lo que estaba pasando era modificar la ley de reparto de utilidades de la lotería de beneficencia de la capital, haciendo partícipes de ellas a los territorios nacionales. Dice, bueno, con esos recursos consideraba que se iba a poder socorrer a enfermos y menesterosos, ya sean los establecimientos locales o trasladándolos a la capital federal. Pasan algunos años, tenemos otras noticias, en este caso del gobernador Bermúdez, en 1907, y él tiene una visión un poco menos optimista de lo que estaba pasando, y para él el Hospital de Caridad, que era la única institución de beneficencia del territorio, cumplía una acción humanitaria amplia y eficiente, en sus palabras, ya que concurrían enfermos de todas partes, contando con escasa ayuda pública y una subvención municipal. Seguidamente se alinea en la propuesta de Lanusse y se pregunta respecto de las utilidades de la Lotería Nacional, dice: ¿no son acaso sus instituciones de caridad, las de los territorios nacionales, tan nacionales como las otras que usufructúan los beneficios de esta ley? Y agrega: ¿no pueden aspirar por ventura estos territorios federales al amparo y protección que las leyes del país y el gobierno de la nación acuerdan a los demás estados? Considera que es una existencia de privilegios y
y una injusticia, ¿no? Resaltando que el Hospital de Caridad recibía asimismo enfermos de la cárcel y de todos los destacamentos policiales del territorio, ¿no? Hago este comentario porque me parece que son memorias, digamos, por lo menos sentidos que se plantean en este periodo y que tienen que ver con esta pregunta, ¿no?, sobre cómo se puede abordar el desarrollo de la asistencia sanitaria durante este periodo, ¿no? Obviamente hay muchas entradas posibles, hay muchas maneras de estudiarlo, probablemente hayan un montón de otras fuentes o hayan distintas formas de trabajar con estas mismas fuentes. A mí en particular lo que me interesa ver por ahí de este periodo son algunas tendencias que uno puede ver hacia fines del siglo XIX, comienzos del XX, a nivel nacional, y que en los territorios nacionales tienen ciertas particularidades que tienen que ver con ese desplazamiento reconocido por los propios contemporáneos de un enfoque centrado casi exclusivamente en lo privado o en lo filantrópico o en el enfoque de la caridad y de la beneficencia, hacia la necesidad de tener algún tipo de sistema público un poco más desarrollado, porque claramente la parte filantrópica, digamos, privada y demás, no podía atender a las situaciones que se prestaban en un periodo donde además lo que se llama como sanidad e higiene muchas veces incluye la asistencia social, o lo que nosotros consideraríamos como asistencia social, lo que se llama los pobres de solemnidad, ¿no?, que generalmente eran los que no podían acceder. Exacto, los pobres de solemnidad, que eran los que no podían acceder a medicamentos, no sé, a veces ni siquiera tener un entierro, ¿no? O personas que vivían en la calle, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Eso se mezclaba con una cuestión de higiene social, si se quiere, ¿no? Entonces eso es una tendencia del periodo que se da a nivel nacional, tiene sus características en las provincias, tiene sus características en los territorios nacionales, y la otra tendencia es que se va dando una articulación, entiendo yo, o por lo menos es lo que puedo ver, una articulación cada vez más compleja entre intentos centralizadores a nivel nacional de las cuestiones sanitarias y a su vez las iniciativas, las acciones o las autoridades que se van desarrollando en los espacios locales, ¿no? Eso, a medida que van pasando las décadas, va adquiriendo cierta complejidad institucional que ahora, si tengo tiempo, voy a comentar. Y en el caso de Misiones, se le agrega, digamos, la cuestión de la organización del gobierno, en el cual nosotros no tenemos propiamente un gobierno provincial autónomo, sino lo que tenemos son gobernaciones altamente centralizadas, con algunos gobiernos que tienen muy poca autonomía, que son las municipalidades, ¿no? Entonces, esas son un poco las particularidades, digamos, y es en ese marco en el que se van dando las distintas dinámicas institucionales y entre los distintos actores, agentes y demás. Respecto de la asistencia sanitaria, en esta etapa, digamos, donde hay más peso de lo privado o de la filantropía, tiene mucho peso de la caridad y demás. Las sociedades de beneficencia, no estoy diciendo nada que no sepamos, digamos, las damas, ¿cierto?, distinguidas, que eran las esposas de los señores distinguidos de los lugares, y sobre todo que estaban vinculados a las logias masónicas, ¿no? Esos son los primeros espacios que se ocupan, digamos, de brindar algún tipo de respuesta, con cierto apoyo de sectores eclesiásticos. Eso no lo pude ver todavía, en algún momento me ocuparé de indagar. Y sí, lo que empieza a ver a partir ya del siglo XX es bastante más injerencia y bastante más interés en generar ciertas iniciativas y ciertas regulaciones y ciertos servicios de salud de parte de los gobiernos municipales. En el caso de Misiones, del gobierno municipal de Posadas específicamente, ¿no? Y eso se va traduciendo en una serie de acciones y una serie de iniciativas, especialmente a partir de 1907, que es cuando se da la epidemia, el brote de peste bubónica muy importante, que más de uno habrá escuchado acá en Posadas. Básicamente, bueno, una panadería, malas condiciones higiénicas, ratas, bueno, no sé si hace falta explayarse mucho
mucho más, pero fue realmente muy complicado. Y acá lo que empieza a aparecer es también una mayor articulación con lo que es la agencia nacional sanitaria en ese momento, que era el Departamento Nacional de Higiene, ¿no? Que también empieza a buscar de alguna manera cómo incrementar su presencia, porque en las provincias no podía entrar, tenía cierta injerencia en la capital federal y supuestamente tenía jurisdicción sobre los territorios nacionales. Pero para tener jurisdicción sobre los territorios nacionales tenés que tener algún tipo de presencia, para tener algún tipo de presencia tenés que contratar a alguien y tiene que tener una oficina y bueno, un montón de cosas que obviamente no hubieron hasta bastante tiempo después. Pero lo que hacen es mandar a alguien, mandan a un comisionado del Departamento Nacional de Higiene y bueno, junto con los médicos, que en ese momento eran los médicos municipales y a su vez los médicos de la gobernación, intentan de alguna manera contener la epidemia. A partir de esa experiencia, lo que se empieza a generar desde la municipalidad son nuevas regulaciones en materia de higiene, justamente porque hay que inspeccionar los establecimientos para saber de que estaba sobre todo la cuestión de los alimentos, harinas, carnes, leche, que están en condiciones higiénicas óptimas. Se establece un servicio de asistencia municipal gratuito, si se quiere, ¿no? Con los médicos municipales. Y posteriormente se intenta, yo no sé hasta qué punto realmente todo esto se desarrolló satisfactoriamente, pero se intentan generar secciones de higiene, ¿no? Que se suponía que en la ciudad estaba dividida en una serie de secciones y esas secciones tenían un delegado de higiene que era el que se encargaba de alguna manera de tener ese vínculo con la municipalidad y avisar o dar aviso de las situaciones que se pudieran dar, ¿no es cierto? Y todo esto, más que nada, impulsado desde la municipalidad y con los recursos municipales. Ya en la década siguiente aparece esta oficina nacional, aparece el Departamento Nacional de Higiene con una oficina propia que de alguna forma empieza a disputarle a la municipalidad ese espacio de autoridad sanitaria, si se quiere, ¿no? Con su propia clínica, su ambulancia, con su propio médico, también, bueno, hay distintas cosas que no se puede detallar, digamos, porque también está la cuestión de las campañas de vacunación, la articulación con las escuelas, etcétera, una serie de acciones. Y acá ya en este periodo lo que empieza a desarrollarse más fuertemente, hay otro actor también que juega en el campo de la salud, que tiene también su autonomía, digamos, cada uno, bueno, como que va haciendo de acuerdo a cómo van apareciendo las cuestiones, que es la Comisión de Hospitales y Asilos, que estaba presidida por el doctor Domingo Cabrera, y que dependía no del Departamento Nacional de Higiene, sino del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ¿no? Entonces había una perfecta descoordinación, sí, una perfecta descoordinación entre esa comisión de Cabrera, que a su vez trabajaba bastante también con los hospitales de caridad y demás, porque eran los que se encargaban en ese momento de hacer esa gestión. Tenemos el Departamento Nacional de Higiene y a su vez tenemos las municipalidades con también sus propias oficinas de asistencia. Todo esto de alguna forma se puede ordenar y es, digamos, la gestión en ese momento a cargo de un ex médico municipal, que fue el que trabajaba con Madariaga, que era Héctor Barreiro, y después fue gobernador, se traduce en lo que le da origen, o por lo menos lo que impulsa la construcción y la creación del hospital regional, que es el hospital Madariaga que tenemos hoy, que se inaugura en 1924. Yo todavía de esta última etapa, de cómo se gestó un poco la construcción del hospital y sobre todo cuál fue la vida posterior también del hospital, no lo pude todavía investigar demasiado, está en agenda para más adelante, sobre todo cómo continúa viviendo esta institución y cómo se va articulando con los gobiernos, digamos, y con otros sectores locales en la gestión de la cuestión sanitaria, ¿no? ¿Qué problemas hay, cuáles no y demás? Así que bueno, eso es pregunta abierta. Pero bueno, abrir, digamos, a mí lo que me interesa por ahí ver es un poco cómo se va dando esta complejidad institucional y cómo se va abandonando progresivamente un enfoque centrado en la caridad, en la beneficencia, en lo privado,
que los mismos contemporáneos consideran que no es suficiente y se le da muchísimo más peso a lo que es el sistema público, ¿no? Como la solución, o por lo menos como la vía, digamos, para atender ciertas necesidades de la población, por más que estos sectores privados vinculados a la iglesia y demás no pierden gravitación, no pierden influencia, ¿no? Pero ellos mismos se dan cuenta que no van a ir a ningún lado solos, digamos. Entonces, bueno, nada, qué sé yo, abierto a comentarios, preguntas, a conversar. Así que bueno, gracias.